Buenos días, Iglesia. Estoy temblando, ¿eh? Deseo que el Señor hoy pueda... Bueno, la semana pasada hablábamos, ¿no? Que Dios habla y nosotros debemos escuchar. Deseo eso, ¿no? Que podamos escuchar lo que el Señor tiene para nosotros. Yo me he peleado un poquito con el Señor diciéndole, Señor, pero esto... Y el Señor me ha confirmado, así que yo lo voy a transmitir. Y espero que sí, que cada uno podamos recibir nuestra parte. Bueno, la semana pasada estuve compartiendo dos cosas que Dios hace y dos actitudes que debemos tener nosotros. Una era que Dios habla y nosotros debemos escuchar. Y otra que Dios devuelve y nosotros debemos creer. Hoy veremos otras dos cosas que Dios hace y dos cosas que nosotros debemos hacer. Una es, Dios viene, nosotros debemos prepararnos. Por eso me he reído cuando David ha dicho eso, porque es lo que el Señor quiere decirnos. ¿A quién le gusta correr? Aquí. A mí no. Cuando he intentado hacerlo, mientras he estado corriendo, lo único que he estado pensando es en cuándo voy a llegar y qué aburrido es. A mí me gusta andar, pero correr me aburre tremendamente. Así no se puede. Mentalmente tienes que estar preparado para enfrentarte a algo así, ¿verdad? Para poder resistir y no tirar la toalla. Si la actitud es como la de los niños cuando vamos de viaje, falta mucho, ¿cuánto queda? Falta mucho, estamos ya. Yo eso lo decía de pequeña, me acuerdo, cuando íbamos a Málaga, que está aquí cerca, ¿no? Bueno, pues esa actitud no nos ayuda a poder enfrentar eso, ¿verdad? Imaginaos que queremos prepararnos para correr una maratón. No nos podemos poner la semana antes a prepararnos, porque entonces nos vamos a lesionar y mucho menos nos vamos a llegar a la meta, ¿no? Entonces tenemos que prepararnos pues meses antes, tener una zapatilla adecuada, cuidar la alimentación, incluso bajar un poquito de peso si tenemos un poquito de peso de más, porque nos podemos dañar las articulaciones, ¿verdad? Entonces debemos prepararnos, correr casi a diario, en fin. Toda esta preparación le ayuda al que va a correr a prepararse mentalmente, emocionalmente, psicológicamente, físicamente, en todos los aspectos, ¿no? Porque un cambio de mentalidad cuesta mucho, aunque sea para bien, aunque sea saludable para nosotros. Nos producen un estrés añadido porque requiere un esfuerzo extra. No estamos acostumbrados, tenemos que adaptarnos. Entonces, si vamos a tener un cambio en nuestras vidas, es importante que nos preparemos anticipadamente, ¿no? Para que después el final sea pues, el que esperamos, llegar a la meta. La preparación es un tiempo especial en el que prevemos lo que va a venir. Entonces, quitamos lo que estorba, nos equipamos para facilitar lo que vamos a hacer después. Hace falta tiempo para que esto suceda, para que estemos preparados mental, física y espiritualmente para enfrentarnos a un tiempo diferente. En la historia de Dios con su pueblo, cuando Dios quiere manifestarse o hacer algo nuevo, suele pedir que nos preparemos para ello. Se lo dijo a Moisés cuando él se iba a manifestar en el Sinaí y le dijo: desciende y prepara al pueblo para mi llegada, conságralos hoy y mañana y haz que laven su ropa. Años después, cuando Josué va a dirigir al pueblo a cruzar el Jordán, Josué, que había estado presente en ese momento con Moisés, le dice lo mismo al pueblo. Y le dijo: santificaos porque el Señor hará mañana maravilla entre vosotros. Así que Dios viene, nosotros debemos prepararnos. Vamos a recordar un poco, para entrar en el contexto, lo que explicaba la semana pasada. En Isaías 40, del 1 al 11, que ahora lo vamos a recordar, Dios le ha ido diciendo al pueblo durante mucho tiempo que se deben arrepentir de sus pecados. ¿Pero cuáles eran esos pecados? Pues había robo, había mentira, adoraban a otros ídolos, extorsionaban a los pobres y había una hipocresía espiritual, había religiosidad.
Así que Dios una y otra vez le va enviando sus profetas, avisándoles, si vosotros no os arrepentís, vendrán los extranjeros y os llevarán cautivos, os conquistarán y os llevarán. Así fue. Al final Dios retira su mano de protección y deja que el imperio babilónico los conquiste y los lleve cautivos a su tierra. Así que en Isaías 40, leemos otra vez para recordar el texto. Dice, consolad, consolad a mi pueblo, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén, decidle a voces que su tiempo se ha cumplido ya, que su pecado está perdonado, que ya ha recibido de manos del Señor el doble por todos sus pecados. Voz de uno que clama en el desierto, preparad un camino al Señor, nivelad una calzada en la estepa a nuestro Dios. Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, que lo torcido se enderece y lo áspero se allane. Entonces se manifestará la gloria del Señor y toda la humanidad la verá, porque la boca del Señor ha hablado. Voz que decía, da voces, y yo respondí, ¿qué tengo que decir a voces? Que toda carne hierba y toda su gloria como la flor del campo. La hierba se seca y la flor se marchita, porque el viento del Señor sopla en ella. Ciertamente como hierba es el pueblo. La hierba se seca y se marchita la flor, mas la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Súbete sobre un monte alto, mensajera de Sión. Levanta con fuerza tu voz, mensajera de Jerusalén. Levántala sin temor y di a las ciudades de Judá, ved aquí a vuestro Dios. El Señor vendrá con poder y su brazo dominará. Su recompensa viene con él y su recompensa lo precede. Como pastor apacentará su rebaño, en su brazo llevará a los corderos, junto a su pecho los llevará y pastoreará con ternura a las recién paridas. Para que un rey pueda llegar a pueblos lejanos que había conquistado, había que hacer un camino, había que hacer obras, bajar montes, que es lo que nos dice el texto, ¿no? Preparad un camino. Bajar montes, subir valles, quitar piedras, poner caminos torcidos derechos para que la entrada a ese pueblo fuera fácil y el rey pudiera llegar en el momento establecido. Esto es una metáfora de lo que Dios quiere hacer. Quiere venir como rey a rescatar a su pueblo del cautiverio y llevarlos de nuevo a su tierra. Él lo ha dicho y lo va a cumplir. Y ahora sí ha cumplido el tiempo. Así que ellos deben anunciar esto. Dios quiere sanar y quiere restaurar. Pero para que Dios pueda mostrar su poder, debe haber un tiempo de preparación espiritual. ¿Y cómo podría prepararse el pueblo de Dios? Vamos a volver a la historia de Daniel. Un joven deportado, llevado cautivo junto con muchos otros jóvenes, que también se menciona en el libro de Daniel, y lo llevan a la corte para ser formado y para servir en el gobierno. Cuando llegan, como comenté la otra semana, lo primero que hacían era castrarlos. Les cambiaron después el nombre a todos. En sus nombres tenían la identidad de su Dios, de su pueblo y de su propósito. El cambio de nombre representaban que ya no se pertenecían a ellos, ni a su Dios, ni a su pueblo. Ahora pertenecían al imperio babilónico y a sus dioses. Así que el Dios de Daniel, que era Dios es mi juez, se lo cambian por el príncipe de Bel, que era un dios de Babilonia. A Ananías, que era amado del Señor, le cambia a iluminado por el Dios Sol. A Misael, que decía quién es como Dios, le pusieron quién es como Venus. Y a Azarías, que el Señor es mi ayudador, le pusieron un siervo de Nego, que era otro dios. Y ellos, siendo tan jóvenes, me sorprende que no dejan que estos nombres les cambien su identidad y fidelidad a Dios. Pero tuvieron que tomar decisiones. Es lo único que tenían libertad, en la comida que le daban. Así que Daniel le dijo al jefe de los eunucos, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse.
Y esta fidelidad fue una constante en él y en sus amigos, hasta el punto incluso de poner en riesgo su vida. Estos jóvenes son unos buenos influencers para nuestros jóvenes, para vosotros jóvenes. No los que están en la playa comiendo siempre todo lo bueno, que tienen el cuerpo más perfecto, que aparentemente lo tienen todo y que son felices. Ellos estaban en la esclavitud y tenían los valores de los hijos de Dios. Pero ¿por qué cuento esto si yo iba a hablar de la necesidad del pueblo para prepararse para lo que Dios va a hacer? ¿Qué sentido tiene esto? Ahora lo veremos. Años después, siendo Daniel anciano, leyendo al profeta Jeremías dice: yo, Daniel, comprendí ese pasaje de la Escritura donde el Señor comunicó al profeta Jeremías que la ruina de Jerusalén duraría 70 años. Entonces me puse a orar y a dirigir mi súplica al Señor, mi Dios. Además de orar, ayuné y me vestí de luto y me senté sobre ceniza. Hemos pecado, hemos hecho lo malo, hemos sido malvados y rebeldes, nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus leyes. No hemos prestado atención a tus siervos los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes y príncipes, a nuestros antepasados y a todos los habitantes de la tierra. Dios le hace ver a Daniel que el tiempo se ha acercado. Dios los va a liberar. Y despierta en él una actitud de intercesión. Y Daniel empieza a confesar y arrepintiéndose de sus pecados como pueblo de Dios. ¿Pero por qué confiesa los pecados como propios? Si él había sido fiel desde su juventud e incluso sufrió las consecuencias del pecado de sus mayores. ¿Es justo esto? Daniel tenía la conciencia de que pertenecía a un pueblo escogido por Dios en el que su vida y destino estaba vinculado. ¿A qué nos recuerda esto? Lo encontramos en las enseñanzas del Nuevo Testamento. Pablo nos habla que como hijos de Dios pertenecemos al cuerpo de Cristo, una metáfora de la unión que nos une a nuestro Cristo, que es la cabeza, y nosotros como miembros estamos entrelazados unos con otros, que si yo me hago daño en el dedo, duele todo el cuerpo. A mí me afecta, me duele, porque estamos unidos, hermanos, pertenecemos los unos a los otros y nuestra vida, propósito y destino está vinculada unos a otros. No podemos decir que somos hijos de Dios y vivir desvinculados del cuerpo de Cristo, su iglesia. Sería una incongruencia. Pero para que Daniel pueda interceder de esta forma, primero ha tenido que tener un proceso de sanidad, de perdón y de reconciliación hacia sus mayores. O podríamos orar por alguien en el cual tenemos resentimiento en nuestro corazón y amargura. Lo único que saldría de nosotros es esa amargura, no la intercesión para la bendición de Dios. Pero él decidió mantenerse puro, no solamente en un nivel físico o ceremonial, no contaminándose con la comida del rey, sino que no dejó que en su corazón entrara el resentimiento y la amargura por lo que estaban viviendo. Por eso, cuando llegó el tiempo en el que Dios le revela lo que va a hacer, Daniel estaba preparado para interceder por su pueblo. Daniel ya tenía la actitud preparada para que Dios viniera y se manifestara. Ahora todo el pueblo necesitaba pasar por esta preparación. Y vemos lo que pasa, que la historia es muy larga, no puedo hablar de todo, cómo Dios va despertando cada corazón en los líderes y en el pueblo para poder volver y reconstruir la ciudad. Cuando volvieran al exilio, ahora las generaciones, unas y otras, tenían que trabajar juntos, padres con hijos y con las autoridades espirituales y del gobierno. Tenían que trabajar juntos en la reconstrucción del templo y de la muralla. Y para eso era necesaria una reconciliación. Cuando en Isaías 43 dice: preparad un camino al Señor, nivelad una calzada en la soledad de nuestro Dios, esta profecía tiene un doble cumplimiento, no solo para ese tiempo, sino para la venida del Mesías. Esta es la labor que iba a hacer Juan el Bautista. Él iba a preparar al pueblo para la venida del Mesías.
Así que vemos que se repite el patrón. Preparación espiritual, Dios se manifiesta para salvarlo. Hay una preparación espiritual porque vendrá la venida del Mesías para salvación. Y el profeta Malaquías, siglos antes de que esto ocurriera, de que viniera Juan el Bautista, refiriéndose a él proféticamente, dice: Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. O sea, iba a dar un mensaje de reconciliación y esa iba a ser la preparación para la venida del Mesías. Y cuando Zacarías, el padre de Juan el Bautista, tiene el ángel se le presenta y le da este mismo mensaje de Malaquías, diciéndole: vaya a tener un hijo y él va a hacer esta preparación espiritual. Y le dice: para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Así que la reconciliación y la restauración de las relaciones familiares iba a ser el sello distintivo de la preparación del pueblo de Dios para recibir al Mesías. Dios viene y quiere restaurar las heridas causadas uno hacia otro: hijos, padres, hermanos, matrimonio, en las relaciones dentro del pueblo de Dios. ¿Cuáles podrían ser estas heridas? Las heridas causadas por padre y madre hacia su hijo, que han sido humillados, avergonzados o los han abandonado. Quizás no se han ido de casa, pero emocionalmente están fuera. Estos hijos no se sienten escuchados o que sus necesidades sean importantes. Estas heridas dejan un impacto emocional que afectará luego a su vida adulta, en su forma de relacionarse, creando desconfianza hacia quienes quieren ayudarle, incluso inseguridad, un sentimiento de valor nulo, cero, y una creencia de que hay algo erróneo dentro de ellos. Estas heridas crean rechazo hacia figuras de autoridad. Son incapaces de poder conectar con sus propias emociones y expresarlas porque no han tenido un entorno seguro y de confianza para hablar de sus luchas y de sus pecados. Son hijos carne de cañón para las adicciones o incapaces para crear familias con vínculos fuertes y saludables. Y estos mensajes captados por los hijos de que no son importantes deja un vacío profundo. También hay heridas causadas por los hijos hacia los padres. Padres heridos porque sus hijos lo han deshonrado, le han faltado el respeto, se han alejado o lo han abandonado cuando necesitaban su cuidado. Madres llenas de resentimiento y amargura porque están solas sin el apoyo que necesitan en la etapa de la vida en la que quizás ya no son tan útiles como antes. Las heridas de creyentes o líderes heridos por experiencias negativas en las relaciones, soledad en el ministerio que te ha dejado agotado o agotada, o la falta de guía y cuidado que te ha dejado una herida con Dios y con su iglesia. Resentimiento entre hermanos porque esperábamos más de ellos y nos sentíamos solos cuando más los necesitábamos. Una y otra vez se repiten las mismas historias de fracaso en las relaciones humanas. Y Pablo dice en Efesios que Jesús viene a traer reconciliación con Dios y en las relaciones. Así que no basta estar reconciliados solo con Dios, sino que también debemos estar reconciliados unos con otros. Y dice así: pues Cristo mismo nos ha traído la paz. Él unió a judíos y a gentiles en un solo pueblo, cuando por medio de su cuerpo en la cruz derribó el muro de hostilidad que nos separaba. Cristo reconcilió a ambos grupos con Dios en un solo cuerpo por medio de su muerte en la cruz, y la hostilidad que había entre nosotros quedó destruida. Así que hay un muro de separación que tiene que ser echado abajo. Dios ya ha venido en Cristo y quiere hacer una obra de reconciliación. Nosotros debemos estar preparados. ¿Cómo prepararnos para que Dios se manifieste y obre esta obra de sanidad en corazones heridos? Pues como hemos visto en Daniel y vamos a ver también en la predicación de Juan el Bautista. Juan comenzó a predicar el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados. Es una actitud de que nosotros no podemos
pero hay alguien que sí puede. Y él señaló a Jesús como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús, el inocente, nos recuerda a Daniel en un sentido. Inocente murió en nuestro lugar para quitar nuestra culpa, nuestra vergüenza y la humillación. Una actitud humilde prepara el corazón para que Dios pueda responder trayendo sanidad y como consecuencia reconciliación. No hay imagen más impactante y estremecedora que la de la reconciliación. Corrie ten Boom fue una mujer holandesa que trabajó en el negocio de su familia. Ellos eran relojeros. Y después de que los nazis ocuparan Holanda, ten Boom y su familia acogieron a judíos en su casa, construyeron una pared y ahí los guardaban hasta que podían sacarlos y los liberaran. Alguien los chivó, los denunció. Así que cogieron a su padre, a su hermana y a ella y los llevaron a un campo de concentración. Su padre murió antes de entrar en el campo y al año su hermana Betsy, que estaba enferma, también murió. Ella, por un error administrativo, salió en libertad. No sé cómo lo vas a hacer, pero tú lo harás. Dios usa todas las formas, ¿no? Un error administrativo. Entonces ella escribe un libro y se dedica a dar conferencias y predicaciones por todo el mundo, hablando del amor de Dios. Y la prueba más grande para ella fue cuando después de una predicación se acerca un hombre y le da la mano. Este hombre era uno de los guardas que estuvo allí presente cuando la obligaron a desnudarse a su hermana y a ella. Y ella tenía la mano metida en el bolsillo. Y ella oró y le dijo: yo no puedo perdonarlo, dame tu perdón. Y dice que el amor de Dios brotó en su corazón después de que ella hiciera esta oración. Dice: ahí me di cuenta que la sanidad del mundo no descansa en nuestro perdón y en nuestra bondad, sino en lo suyo. Cuando Juan el Bautista predica el bautismo del arrepentimiento y la gente preguntaba diciendo: bueno, ¿y qué hacemos? ¿No? Porque él decía: haced obras dignas de arrepentimiento. Y él le decía: el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene, y el que tiene que comer, haga lo mismo. Pero cuando Jesús enseña acerca del comportamiento de los hijos del reino, nos enseña una justicia superior, una forma de actuar y de vivir que va más allá del amor que podemos tener como seres humanos. Y dice: pero a vosotros los que oís, os digo, amar a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. Al que te quiere en una mejilla, preséntale también la otra. Y al que te quite la capa, ni aun la túnica le niegues. A cualquiera que te pida, dale. Y al que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. Jesús nos muestra un camino aún más excelente, como dice el apóstol Pablo. El amor que procede de Dios y que solo puede ser producido por el Espíritu Santo en nuestras vidas. Por eso Jesús no vino a traer una religión más. Vino a reconciliarnos con el Padre y que a través de esa reconciliación y su Espíritu pudiéramos reconciliarnos unos con otros y cambiar un corazón de piedra en un corazón de carne. Por eso Juan el Bautista dijo: yo bautizo con agua de arrepentimiento, pero el que viene tras de mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo, y él los bautizará en Espíritu Santo, el único que puede cambiar nuestros corazones. Así que ahora vemos en Daniel, cuando él está orando, intercediendo, pidiendo perdón, arrepintiéndose por sus pecados, el ángel le trae un mensaje de parte de Dios y le dice: Daniel, tú eres muy amado. No tengas miedo, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras y a causa de ellas yo he venido.
Así que Dios le responde a Daniel afirmando cuánto le ama y cuán valioso es para él. Daniel es consolado y fortalecido por su Padre Celestial. Dios quiere reconstruir tu relación con el Padre Celestial, de donde va a venir la sanidad y el consuelo y el poder que necesitas para tu herida y para el perdón de las heridas que te han causado y que tú has causado a otros. Dios busca corazones humildes y tiernos que están dispuestos a escuchar su voz y recibir su cuidado. Dice en Isaías 66, bendeciré a los que tienen un corazón humilde y arrepentido, a los que tiemblan ante mi palabra. No es un temblor de miedo, es un temblor de reconocimiento de que estamos delante de un Dios vivo y poderoso. Cuando Dios le dice en Isaías 40:11 cómo les va a cuidar, dice, como pastor apacentará su rebaño. Veis, es toda una historia desde el versículo 1 en adelante, todo el capítulo. Dios les quiere mostrar su poder, su amor, el camino para que ellos reciban la reconciliación y su cuidado tierno y amoroso. Y le dice, como pastor apacentará su rebaño, en su brazo llevará los corderos, junto a su pecho los llevará y pastoreará con ternura a la recién parida. Ellos estaban entendiendo ese lenguaje porque era un pueblo ganadero y sabían lo que implicaba el cuidado de un pastor con su oveja. Y él le está prometiendo que como pastor suyo que es, entiende que están cansados, que están heridos, que están dolidos, que no tienen fuerza. Pero él les dice, no tienes que tener miedo. Sé que estás débil y dolorida. Descansa en mis brazos. Yo te llevo a la restauración. Y el rey David, que había sido pastor de ovejas, lo describe muy bien en el Salmo 23. Cuando yo era niña no entendía este salmo. Yo decía, ¿por qué la gente dice, bueno, mis mayores dicen que es un salmo tan especial? Pero conforme vas viviendo y te vas haciendo mayor, entiendes el recorrido de la vida y el cuidado tan especial que aquí David en una forma tan sencilla en su día a día había experimentado. Y él veía como él como pastor había tenido ese mismo cuidado con sus ovejas y el cuidado que Dios había tenido en su vida. Y en el versículo 5 dice, unge mi cabeza con aceite. Y este símbolo del aceite, que sabemos en el Nuevo Testamento, representa el Espíritu Santo. En esta metáfora, David, hay un momento que cambia del pastor al anfitrión, que abre su casa al viajero que viene cansado del camino. Extranjero, aunque no lo conocieran, tenían la obligación de abrir su casa y darle cobijo a la persona extranjera que venía cansada del camino, sin haber comido, estando en la oscuridad, porque antes no había farola, era oscuridad total y absoluta. Entonces, abría el anfitrión su casa, ungía su cabeza con aceite, un aceite especial que se le daba al invitado de honor. Un invitado de honor donde se le da protección, donde se le da todo lo que necesita. Entonces, como que Dios quiere decir a su pueblo que Él nos está dando un lugar al que pertenecer. Él nos da la bienvenida a su casa como alguien especial. Nos honra, nos da el valor que necesitamos, que solo Él nos puede dar. Nos da un nuevo aroma, porque ese aceite además era un aceite que estaba aromatizado, ¿no? Nos da ese nuevo aroma para que te aceptes como Él te ve, como Él te ha creado. Y te resguarda en un lugar seguro y tranquilo donde proveer para todas tus necesidades más profundas. Eres recibido, eres amado, eres aceptado. ¿Vendremos al pastor de nuestra alma para ser sanados y reconciliados? Quiero hacer una oración ahora. La reconciliación no es algo de un día. Requiere tiempo. Pero la actitud de querer que Dios sane nuestros corazones sí es de un momento. Una vez que entendemos que hemos podido pasar años con ese dolor en nuestros corazones
y solo nos ha traído amargura. Es doloroso perdonar, es doloroso dar ese paso de humillarnos, sí, pero nos lleva a la bendición, nos lleva a un fruto aún mayor. Porque si no perdonamos a los que nos ofenden, nuestro Padre Celestial no podrá perdonar nuestros pecados. Así que, Padre, hoy queremos pedirte que tú trabajes estas palabras en nuestros corazones y que se hagan vida, para que por tu Espíritu Santo nuestras vidas sean sanadas y tú puedas hacer algo nuevo. Lo que muerto y seco está, tú levantas con poder. Lo confesamos y lo queremos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios viene, nosotros debemos prepararnos. Dios te envía, levanta tu voz. Le he pedido a mi hermano que pueda compartir una canción con nosotros mientras estaba reflexionando en este texto. Me vino la canción de él y entonces me la puse y yo la sentí como un clamor del Espíritu de Dios a su iglesia. Entonces quiero pediros, si queréis, que cerremos nuestros ojos y podamos escuchar esta letra como ese clamor que el Espíritu Santo nos hace en esta mañana. Levanta tu voz por los que no tienen voz, por todos aquellos que no pueden hablar. Levanta tu voz por los que no tienen voz, por todos aquellos que no pueden clamar, por el caído, el humillado y el enfermo, por el esclavo, por el pobre y por el preso, por cada víctima de engaños y maltratos, por sus derechos, levanta tu voz. Levanta tu voz por los que no tienen voz. Busca la justicia donde haya exclusión. Levanta tu voz por los que no tienen voz y rompe cadenas donde haya opresión. Por cada hambriento que cruza el estrecho, por cada niño que se muere en silencio, por cada vida rechazada con desprecio, por sus derechos, levanta tu voz. Oh, 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 levanta tu voz. Levanta tu voz por los que no tienen voz, por todos aquellos que no pueden hablar. Levanta tu voz por los que no tienen voz, por todos aquellos que no pueden clamar. Levanta tu voz. Levanta tu voz.
el pueblo mientras estaba en el exilio decía: me ha dejado el Señor se ha olvidado de mí. El pueblo ha perdido la esperanza del cumplimiento de la promesa y los pobres de la tierra quedaron solos en Jerusalén y en Judá. Tenían el recordatorio constante de que el templo y la ciudad habían sido destruidas y pasaba el tiempo, año tras año, y no pasaba nada. Pero pasados los 70 años ocurre algo. Y Esdras capítulo 1 dice: en el primer año de Ciro, el rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: esto es lo que ordena Ciro, rey de Persia. El Señor Dios del cielo, que me ha dado todos los reinos de la tierra, me ha encargado que le construya un templo en la ciudad de Jerusalén, que está en Judá. Por tanto, cualquiera que pertenezca a Judá, suba a Jerusalén a construir el templo del Señor, Dios de Israel, el Dios que habita en Jerusalén, y que Dios lo acompañe. Entonces los jefes de familia de Benjamín y de Judá, junto con los sacerdotes y levitas, es decir, con todos aquellos en cuyo espíritu Dios puso el deseo de construir el templo del Señor, se dispusieron a subir a Jerusalén. Dios cumple su promesa y pone en Ciro, un rey extranjero que no conocía las promesas, que el pueblo judío regrese a su tierra, cumpliéndose así la palabra del profeta. Dios abre camino donde menos lo esperamos, de formas milagrosas, enviando su favor de lugares que ni habríamos imaginado. ¿Creemos en este Dios, hermano? ¿Creemos en este Dios? Lo vemos aquí. Amén. Creemos en este Dios. Él abre puertas que nadie puede abrir. Así que no hay imperio, ni leyes, ni gobernantes que puedan impedir que la palabra de Dios se cumpla. Así que lo que dijo el profeta: la hierba se seca y se marchita la flor. Esa es la gloria del ser humano, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Y nuevamente decimos: no sé cómo lo vas a hacer, pero tú lo harás. Así que ahora en Isaías 49 dice: súbete sobre un monte alto, mensajera de Sión. Levanta con fuerza tu voz, mensajera de Jerusalén. Levántala, no temas. Di a las ciudades de Judá: ved aquí a nuestro Dios. El Señor vendrá con poder y su brazo dominará. Su recompensa viene con él y su recompensa lo precede. El pueblo exiliado está muy lejos del pueblo que ha quedado en Judá. Los que están en Judá no se han enterado del edicto del rey. Así que Dios le dice a su pueblo, ahora no solo a los profetas, a los gobernantes o a los sacerdotes, ahora le dice a todo el pueblo: levanta tu voz para que tus hermanos se enteren de que Dios lo va a hacer. Así que levanta vuestra voz, levanta tu voz. El anuncio de este mensaje es de todos para todos y debe ser un mensaje que sea proclamado en voz alta. ¿Quién puede expresar mejor la alegría de la libertad sino aquel que ha sido antes esclavo y ha sido liberado? ¿Quién puede sanar mejor la herida de alguien abandonado, pobre, enfermo, sea física o psicológicamente, mejor que alguien que sabe lo que duele en esta herida, que alguien que ha sido sanado antes? ¿Quién puede dar comida al hambriento con más compasión sino aquel que ha pasado hambre? ¿Quién puede dar mejor consuelo que aquel que ha recibido antes consuelo? Pablo decía esto: Dios es nuestro Dios misericordioso y fuente de todo consuelo. Él nos consuela en todas nuestras dificultades para que nosotros podamos consolar a otros. Cuando otros pasen por dificultades, podremos ofrecerles el mismo consuelo que Dios nos ha dado a nosotros. Si has recibido consuelo, puedes darlo a otro. Si Dios te ha sanado, puedes darlo a otro. Ser las manos, los pies, la boca de Jesús para sanar a otros. Si tú has conocido el amor de Dios, ahora puedes darlo a otro. Levanta tu voz por los que no tienen voz. Así que todos los que estamos aquí hemos recibido una salvación muy grande que podemos ofrecerla a otros. No los pastores,
No solamente líderes, no, todos y cada uno de nosotros. Ese es nuestro llamado. Y este mensaje debe ser proclamado en voz alta. El domingo pasado comentaba como que si nosotros queremos dar un mensaje que llegue muy lejos, pues las redes sociales es un buen lugar. Si alguien tiene una cuenta con muchos seguidores, ¿verdad? Pues en un momento puede dar la vuelta al mundo entero. Es impresionante. ¿Podemos predicar el Evangelio en las redes sociales? Sí. ¿Pero podemos hacer discípulos en las redes sociales? No. Jesús nos dijo, id y haced discípulos. Lo mismo que él había hecho con sus discípulos, ahora les decía a ellos hacer lo mismo con otros. Y esta sería la forma en la que podríamos llegar con el mensaje de salvación hasta lo último de la tierra. Jesús dijo, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros. El mensaje de amor tenemos que vivirlo entre nosotros. ¿Estamos de acuerdo? Pero los demás lo tienen que ver. Pero si nosotros nos reunimos aquí, ¿cómo verán ese amor? Si solo nos vemos aquí o si solo hacemos proyectos aquí. Aquí no nos pueden ver. Solo podrían verlo en nuestro día a día, dejando que entren en nuestras vidas, en nuestras familias, con lo que hay, nuestros defectos y nuestras virtudes, pero personas que han sido sanadas, salvadas y reconciliadas. Y ese es el amor, y esa es la restauración que pueden ver en nosotros y decir, yo quiero esto, porque esto no lo he visto en ningún otro lugar. Y de esta manera tomar decisiones de involucrarnos en las vidas de esas personas para ayudarles a sanar su herida. Y así podrán ver que nuestro mensaje no es un mensaje más, es un mensaje auténtico, porque lo vivimos. Así lo hizo la primera iglesia. Dicen Hechos que ellos adoraban juntos en el templo cada día, pero se reunían en casas también. Dice, para la cena del Señor, y compartían sus comidas con gran gozo y generosidad. Y cada día el Señor agregaba a esa comunidad cristiana los que iban siendo salvos. Tenemos un mensaje que dar, pero solo puede ser vivido a nivel relacional. El modelo para hoy no ha cambiado. ¿Qué nos impide hacerlo? ¿Qué te impide hacerlo? ¿Qué me impide hacerlo? ¿Qué resistencia hay en nuestras vidas para levantar la voz de esta manera? No se trata de ir dando voces por la calle, ¿no? Se trata de que nos escuchen y se enteren del mensaje. Yo estoy encontrando resistencia en mí, hermano, porque el Señor me está pidiendo más. A veces no sé lo que hay y le digo, Señor, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Muéstrame. ¿Egoísmo? ¿Comodidad? ¿Incredulidad? Sí, el Señor revela muchas cosas de estas cuando escuchamos la voz de su Espíritu. Iglesia, Dios quiere hacer algo nuevo en nosotros como familia Bethesda. Voy a contar algo que no lo había metido, pero digo, Señor, que no se me olvide, y me lo ha traído, así que lo voy a contar. Quiero poner de ejemplo a mi hermana Cristina, preciosa. Hablamos mucho entre nosotros, ¿no? De cómo hacer relaciones con los demás, porque como iglesia nos metemos muchas veces en nuestra burbuja. Y ella me decía, mira, me he apuntado a clases de crochet. Ella ya tiene la guardería, que ahí tiene contacto con mucha gente. Bueno, pues ella se ha apuntado a clases de crochet para conocer mujeres del barrio. Y dice, ¿tú sabes las ganas que yo tengo un jueves a las 5:30 de la tarde con todo el calor de irme allí? Pero ella ha entendido su misión. Y yo quiero entenderla, hermano. Y quiero que entendamos esa misión que tenemos como iglesia. Y quiero decir algo más. La asociación también puede ser un parapeto para no hacer nuestra misión. Porque nos conformamos
en dar a las personas comida y cosas que necesitan. Y debemos hacerlo, es nuestro llamado como iglesia. Pero no somos una ONG. Nosotros hacemos eso para servir las necesidades de las personas. Pero ¿qué hacía Jesús? Le daba pan, le daba comida y le daba palabra. Porque si no hay palabra, si no hay un mensaje que transforme el corazón y que trae reconciliación con Dios y con las personas, no sirve de nada lo que hagamos en la asociación. Así que si vamos a la asociación, que debemos ir, que vayamos preparados con esta misión clara de dar la palabra de Dios. El grupo puede subir. Voy a ir ya concluyendo. Dios quiere hacer algo nuevo con Bethesda. Pero para que Él pueda hacer algo nuevo, necesitamos prepararnos. Necesitamos que se rompan moldes viejos que impiden que entre lo nuevo de Dios. A veces nos acostumbramos a una forma de vida cristiana que se convierte en algo de costumbre y monótono. Yo personalmente, hermano, a mí eso me aburre. Me aburre. Y cuando me aburre digo, Señor, algo no está bien. Algo no está bien, algo nuevo en mí. Porque yo no estoy aquí para hacer una religión. Quiero más de ti. Quiero entenderte. Quiero escucharte. Quiero hacer tu voluntad. Jesús dijo, nadie pone vino nuevo en odres viejos, pues los odres viejos se reventarían por la presión y el vino se derramaría y los odres quedarían arruinados. Dios no quiere romper a nadie. El vino nuevo se guarda en odres nuevos para preservar a ambos. Así que Dios nos respeta, pero no deja de hablarnos porque nos ama. Y nos dice, si tú quieres algo nuevo, necesitas un odre nuevo. Y ese odre nuevo solo lo puede poner el Espíritu Santo en nosotros, si nosotros estamos dispuestos a prepararnos. No sé en qué punto del proceso estás, si todavía necesitas sanidad, reconciliación, o ya has experimentado esta bendición. Y ahora el Señor te dice, levanta tu voz. Pero lo que está claro, hermano, creo que el Señor nos está pidiendo es que tenemos que estar preparados para lo nuevo que el Señor quiere hacer en nosotros. Necesitamos una llenura nueva del Espíritu Santo con la que podamos escuchar y estar atentos cada día que salimos de nuestras casas, haber escuchado la voz de Dios y estar preparados para la misión, porque no sabemos si la persona con la que nos vamos a encontrar, esa oveja perdida que Jesús decía, tengo otra oveja fuera que quiero traer dentro. A lo mejor nos vamos a cruzar con ella en nuestro camino y si no estamos atentos, porque estamos en nuestras cosas y en nuestros proyectos, no podremos darle el mensaje a esa oveja que el Señor la había puesto en nuestro camino. Y tenemos una gran responsabilidad. Vamos a escuchar esta canción nuevamente y vamos a reflexionar en lo que hemos estado hablando ahora. Después haremos una oración. Amén.